desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast que si todavía no nos conoces vamos a decirte que es un podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados, para aficionados y para poder disfrutar de todo lo que nos trae el deporte del motor, del deporte de la Fórmula 1 en concreto. Vamos a hablar hoy de lo que ha sucedido y del Gran Premio de Italia que ha sucedido hoy mismo. Estamos grabando como suele ser habitual el domingo por la noche y todavía tenemos recientes pues todo lo acontecido y el espectáculo que hemos podido ver en el Gran Premio de Italia, que tal vez no haya sido la carrera más emocionante de todo el Mundial, pero yo creo que ha sido una muy buena carrera. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso, Jorge? Muy buenas noches. Sí, a mí me ha parecido una carrera muy entretenida. Quitando el primer puesto, que es que ya empieza a aburrir, lo demás para mí ha sido muy entretenido. Buenas noches. Buenas noches. Una carrera que nos ha dejado pilotajes, pues como siempre, excelentes, pero yo destacaría tres. El de Sebastian Vettel, que ha hecho una carrera perfecta, el de Fernando Alonso, que ha sacado oro de su Ferrari, y el de Jaime Alguersuari, que ha conseguido ser séptimo con un Toro Rosso. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso, Emanuel? Buenas noches. Completamente de acuerdo contigo. Si acaso añadiría a Baton, que la verdad llevan unas últimas carreritas muy interesantes. Y una carrera que tras la victoria, y luego hablaremos de ello, de Sebastian Vettel, ha dejado el Mundial yo creo que más que decidido. Osvaldo, ¿lo crees así? Buenas noches. Hola, buenas noches, sí, completamente. O sea, el Mundial hoy ha sido prácticamente sentenciado y yo creo que las 5 o 6 carreras que nos queda es simplemente para divertirnos y visualizar quién va a ser el subcampeón, porque de resto ya el campeonato tiene nombre y apellido y ese es Sebastian Vettel. Bien, pues con todo esto y un poquito más, vamos a comenzar a hablar enseguida. Esta peli ya la he visto es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos, juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y, sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo. Pero, Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars. ¿Pero cuál? La primera. ¿Pero la primera de verdad o la primera de las nuevas? La primera de la saga. ¿La de la primera saga? La primera en general. ¿La de Jar Jar Binks? Sí, esa. Paso. Esta peli ya la he visto.com. Emanuel nos va a contar un poquito lo sucedido el viernes y el sábado. Sabemos que siempre son entrenamientos oficiales y el sábado a las 2 todos tenemos una cita durante 1 hora para ver la calificación. Y fue una calificación pues bastante interesante, aunque poco sorpresiva, ¿verdad? Todo dentro de la normalidad. Sí, o sea, los libres tanto de viernes como el sábado por la mañana, pues lo típico, McLaren, que ya se preveía que iría fuerte, pues Hamilton y Button arriba en las primeras posiciones en esos libres, y también pues confirmando que este coche, el Red Bull, es mucho mejor que el del año pasado y es un coche ya perfecto casi. Pues Vettel y Webber también ahí en las primeras posiciones. Si acaso Ferrari, pues bueno, confirmando lo de la temporada, ¿no? Que estaba un pasito por detrás de estos dos. Y ya en la clasificación, pues como siempre en la Q1, que se quedaron los 3 equipos de atrás, Lotus Renault, el Team Lotus, Virgin y HRT, y les acompañó Jaime Alguersuari, que casi que hay que aplaudirle que quede 18 y se quede en la Q1, porque casi siempre que se queda en la Q1 hace carreras magníficas. Pasaron a la Q2 los Sauber, los Williams y los Force India, que a mí la verdad es que me llamó la atención que no se clasificara ningún Force India a la Q3, porque Force India siempre es un coche que en Monza va bastante bien, de bastante velocidad punta, y se quedaron en la Q2 tanto Di Resta como Sutil. También se quedaron los Sauber, como comentaba, de Pérez y Kobayashi, que normalmente Kobayashi o Sergio Pérez siempre suelen, alguno de ellos, pasar a la Q3. Los que sí que pasaron a la Q3 fueron los dos Lotus Renault, el de Senna y el de Petrov, que Senna por segunda vez consecutiva ha pasado a la Q3. La verdad, bastante bien, ¿no? Senna, que lleva 2 grandes premios con un coche competitivo y se ha
clasificado entre las 10 posiciones. Él acabó 10º, 9º acabó Rosberg, que optó por hacer su vuelta a la Q3 con los neumáticos medios. La verdad es que llamó un poquito la atención, ¿no?, que Rosberg se decidiera por esta táctica. Octavo quedó Michael Schumacher, séptimo quedó Vitaly Petrov, sexto Felipe Massa, que en esta ocasión no pudo con Fernando. Quinto quedó Webber, la verdad un pasito por detrás de lo que hizo Vettel, no estuvo ahí, quizás se equivocaron porque solo fue una vuelta rápida, mientras que los de arriba fueron a dos opciones de mejorar el tiempo. Cuarto quedó Fernando, yo creo que logrando, la verdad es que no prometía mucho, se suponía que iba a estar quizás hasta peleando por Mercedes, Renault, si me apuras por ahí en la clasificación, y finalmente consiguió amarrar un fantástico cuarto puesto. Tercero Jason Button, confirmando que los McLaren iban muy fuertes. Segundo Lewis Hamilton, y pole otra vez más, creo que es la 10ª de Vettel, 10ª. O sea, una auténtica pasada, quitándole más de medio segundo a Hamilton, que quitarle medio segundo al segundo en Monza, pues es como, no sé, quitarle casi un segundo en otro circuito normal. Bien, pues nos plantamos el domingo con la calificación que nos comentas, con un tiempo excelente, la verdad es que incluso bastante calor, de las carreras más calurosas de toda la temporada, y eso en teoría pues jugaba a favor de Ferrari, aunque hemos visto que las diferencias pues seguían existiendo. Y hemos tenido una carrera bastante interesante, con bastantes luchas constantemente, siempre ha habido casi siempre pues un duelo que sustituía a otro, y una salida espectacular en este caso de Fernando, que ha sacado lo mejor de sí para conseguir bueno, vamos a dejar a que Jorge nos cuente la crónica de carrera. Jorge, adelante. Por cierto, antes de eso, claro, Jorge va a hacer la crónica de carrera, eso significa que no está Dani, y es que no lo he dicho yo, culpa mía, que hoy nos faltan dos, nos faltan Dani, nos falta Agustín, que por diversos motivos no han podido estar, pero que bueno, desde aquí un saludo y esperamos tenerlos pronto. Jorge, adelante. Pues sí, como comentabas tú, empezó Alonso con una salida espectacular, una salida que si no la habéis visto, si por casualidad no habéis podido ver el Gran Premio, os recomiendo que vayáis a verla, en la que Alonso pegándose a rebufo de Hamilton con una salida muy muy buena, consigue coger ese rebufo, ponerse en paralelo por su derecha, y a su vez por su izquierda tenía a Vettel, con lo cual fue un momento que iban los tres, y Alonso, metiéndose incluso un poquito por la hierba, consiguió ganar la posición y se puso de primero. Detrás se colgó Vettel y detrás Hamilton. En todo esto, mientras por detrás había adelantamientos, había intentos, pero aquí el protagonismo se lo llevó Lucci, que no se sabe muy bien si se tocó con alguien o qué, pero después de pisar un poco la hierba salió cruzadísimo, y con tal mala suerte de que fue de lado, sin ningún control, a chocar contra Petrov y Rosberg. Bueno, alguno más, pero así los grandes damnificados fueron ellos, que quedaron completamente fuera de carrera. Y bueno, esto propició a que saliera un safety car, la carrera se mantuvo bajo control, y bueno, pues así hasta la vuelta 4, que retiraron pues a todos los coches, todos los trozos y demás, y en el que Schumi pilló a un Hamilton muy despistado, Michael Schumacher, que se colocó tercero, con lo cual pues teníamos en un primer lugar a Alonso, detrás a Vettel y en tercer posición a Schumacher. Esta primera posición de Alonso no duraría mucho, ya que Vettel, arriesgando bastante, pero en un adelantamiento de campeón, todo hay que decirlo, le pasó también un poco por fuera, un poco por la hierba, y bueno, tomó esa primera posición. En esa primera posición ya se mantuvo desde el principio hasta el final, y bueno, pues ya estuvo hasta el final con una gran ventaja que manejó, y bueno, y llegó con mucho tiempo de adelantamiento sobre el segundo. Por detrás, Massa y Webber se tocan, Webber toca un poco a Massa por detrás, lo cruza y Webber tiene el alerón, se le queda debajo del coche, con lo cual pierde esa aerodinámica, y justo entrando en la parabólica entra demasiado rápido, un fallo grave de Webber, y se va afuera. Se queda fuera, siendo la primera abandono de un coche de Red Bull de este año. Un dato que es curioso, pero además es por un accidente provocado por el piloto. O sea que así
Permíteme, Jorge, para decir que no he entendido muy bien esa acción, porque Mark iba demasiado rápido para saber que no tenía No, alerón. no, es una equivocación. Está claro que él quería llegar rápido a boxes para cambiar ese alerón y continuar la carrera y, bueno, a lo mejor hacer una buena papel y le cega su intención porque es que va pasadísimo. La entrada de la parabólica sin ese apoyo aerodinámico es una barbaridad a la velocidad que entra y se va. O sea, un gravísimo error. Y bueno, pues esto lleva a que Massa vaya en 9ª posición, recupera 8ª, recupera 7ª, y luego enseguida, ya hacia la vuelta 13, empezamos a ver uno de los grandes duelos que hemos visto en esta carrera, que es a Hamilton y Schumacher. Schumacher en esa 3ª posición y Hamilton en esa 4ª. Tuvieron muchos lances, incluso podríamos decir que Michael andaba dando más de un cambio de dirección para evitar ese adelantamiento, rozando lo que es el reglamento. Y bueno, así Pedro de la Rosa lo hizo saber en la retransmisión. Y en la vuelta 16, en uno de esos movimientos extraños en los que prácticamente Schumacher echa a Hamilton en la curva, es aprovechado por Button para adelantar a su compañero Hamilton limpiamente. Y en la siguiente curva, pues hace lo mismo con Schumacher, con lo cual Button en ese doble adelantamiento pues demuestra que está en un momento espléndido y bueno, eso le serviría para llegar más adelante, ¿no? Esa carrera Hamilton-Schumacher, Schumacher-Hamilton se mantuvo hasta muy adelante y hacia la vuelta 27 fue cuando la adelantó. Luego, pues nada, hay los cambios normales de ruedas en los que Vettel holgadamente, Alonso no tiene problema porque tampoco entra en ninguna batalla en especial, hasta que, bueno, pues empieza en esa vuelta 27 Button a finalmente acabar de adelantarlo, ¿no? Y bueno, pues también por detrás podemos decir que Alguersuari empezaba a recuperar sus posiciones y en un duelo muy interesante entre Di Resta y Alguersuari, finalmente el que se lleva el Gataloga es Alguersuari cogiendo la posición 8 y bueno, poco más. Había algún lance pues entre Button y Barrichello que estaba siendo doblado y que casi se chocan en el pit y con una retirada prematura de Pérez pues también Alguersuari se pone de séptimo. Y nada, Button lo pasa también a Alonso sin problema ninguno. Y al final, pues Hamilton empieza a apretar a eso de la vuelta 46 y parece que lo puede llegar a coger. Y en la última vuelta le llega muy justito y menos mal que se acaba la carrera porque ese tercer puesto de Alonso hubiera peligrado. Con lo cual, al final, recordamos que Vettel ganó holgadamente, Button segundo después de pasar a Alonso. Alonso quedó en esa 3ª posición, muy pegado con Hamilton, y una meritoria 5ª posición para Schumacher, que volvió a demostrar que es un gran campeón. Detrás de ellos pues estuvieron pues Felipe Massa y Jaime Alguersuari, que con esa 7ª posición hace su mejor puesto en una carrera, seguido de Di Resta y de Senna, que por fin 2 buenas clasificaciones y ya ha puntuado en una carrera. Y seguido del suizo Buemi. Muy bien, fantástica crónica, además bien resumida. Yo creo que la carrera dio bastante de sí, la hemos podido disfrutar y lo que tú dices, hemos tenido duelos, hemos tenido momentos de gran conducción. El accidente del inicio, pero luego no demasiados accidentes, no han entorpecido demasiado, bueno, luego el de Marwell, pero no han entorpecido la carrera. Y la imagen que yo me llevo, aparte de que efectivamente se suele decir, ¿no? Monza, el templo de la velocidad, pero efectivamente la verdad es que va muy rápido, es decir, el hecho de que sea el circuito más rápido pues te da un espectáculo pues diferente, totalmente diferente al que podemos tener, por ejemplo, en Mónaco o en Barcelona, por decir 2 circuitos bastante más lentos. Yo no sé, aparte de ti, Jorge, a Osvaldo y a ti, Manuel, ¿qué os ha parecido la carrera y qué es lo que más destacáis de la misma? Bueno, sí, y comentando un poco, o hilando sobre tu comentario de lo rápido, no sé si dieron cuenta, pero la carrera se ha acabado creo que en 1 hora 30 o un poco menos. O sea que en total ha sido una carrera muy, muy, muy cortita. Entonces, pues sí, eso también demuestra lo rápido que es Monza.
La carrera a destacar, yo destacaría unas cuantas cositas. Uno, bueno, sí, que ha sido una carrera entretenida, bueno, con una parte media un poco, pues sin mayor sustancia, bastante estable. Y bueno, que después del safety car, cuando Vettel arriesgando, porque realmente Vettel no tenía necesidad de arriesgar al punto que lo hizo cuando pasa Alonso, pues se la jugó, arriesgó, pasó y apenas agarró la punta, pues puso pies en polvorosa y en 3, 4 vueltas ya tenía 10 y más segundos de ventaja. Y seguir destacando, yo aquí parezco el abogado de Jenson Button, pero yo destacaría la gran carrera de Jenson Button, a pesar de que salía en una muy buena posición, pues todo el lío del accidente lo retrasó un poco, pero sin embargo, no sé, Button parece la sombra asesina, porque de repente queda por allá atrás y sin darte cuenta viene, te mata y ni te enteraste. Y prácticamente eso fue lo que le pasó a Schumacher, a Hamilton y luego a Alonso, ¿no? Que llegó Vettel y los mató y no se dio cuenta. El único que se le escapa es Vettel porque anda montado en un Red Bull, pero si no, a todo el que se encuentra adelante, pues Y le pasa el cuchillo y se lo echa al pico. yo te diría no solo porque Vettel está encima de un Red Bull, sino porque además está haciendo una temporada de conducción espectacular. Es decir, tiene el coche, pero también tiene ahora mismo el momento de gracia y demuestra la calidad. Pero efectivamente, yo te diría que y ya sé que soy alonsista, y ya sé, junto con Fernando, pero más incluso, Jenson Button es el piloto más estratega, es decir, es el que más se sabe racionalizar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Me parece un piloto que ahora está demostrando, tal vez más todavía, que el título de campeón del mundo lo tiene muy bien merecido. Sin duda, y yo creo que va a ser interesante como comentaba al principio, ¿no? Lo que va a pasar con ese es un campeonato. Va a ser el único consuelo que nos quede, pero va a ser interesante esa pelea que se puede dar en las últimas carreras entre Alonso, Button y ya no recuerdo quién más está ahí por los puntos. Bueno, Hamilton ya está un poquito lejos, pero bueno, de ver, porque realmente esa pelea está un poquito más cerrada y bueno, ver finalmente quién se queda con el subcampeonato, ¿no? Pero sí, yo destacaría de nuevo a Button. Hoy ha hecho una muy buena carrera y bueno, lo que ya hemos comentado, ¿no? Alguersuari saliendo desde el puesto 18 y logrando ese puesto, este séptimo puesto y sus puntos, pues también más que merecido. Y bueno, y Schumacher, porque realmente la pelea que nos ha dado con Hamilton, pues como en sus mejores tiempos estuvo muy bonito ese lance y esa pelea que nos dieron Hamilton y Schumacher. En conclusiones, yo también, bueno, muy entretenida de carrera. Yo lo único pero que le pondría así es esa parte intermedia que estuvo sin nada que destacar, pero bueno, un inicio interesante, accidente, safety car y bueno, y la parte final con la remontada de Hamilton que casi se come a Alonso y la pelea también entre Hamilton y Schumacher, como comenté. Y bueno, y no nos queda más sino felicitar a Vettel porque también se le vio muy emocionado en el podio, viendo ese mar humano que nos tiene acostumbrado, que se pone ahí en Monza y bueno, al chico se le ha puesto el corazón pequeñito al verse ya tan cerca de su segundo campeonato y bueno, también especial que Monza fue el circuito donde él ganó por primera vez y bueno, merecido campeonato sin duda el de Vettel, lo ha hecho, como comentas tú Gerardo, lo ha hecho impecablemente bien, la conducción no tiene ningún tipo de pega que ponerle en lo que ha hecho en lo que va de campeonato y bueno, tiene un coche también cuasi perfecto y nada más que agregar, muy merecido el campeonato para Sebastián Vettel. Emanuel, no se te ha escuchado. ¿Qué opinas tú? Pues un poco coincido con vosotros, ¿no? O sea, Vettel, ¿qué decir de él? Suma y sigue, no tiene fondo. Él va a ganar y se arriesgó quizás, incluso después en la rueda de prensa, después al acabar, diciendo que, bueno, con el ritmo que teníamos, quizás en la vuelta siguiente lo podía adelantar más fácilmente, pero me decidí a meterme en las ruedas por la hierba y tal. Y no, bueno, sobre todo ese comienzo ahí de Vettel, quizás arriesgando un pelín más, pero como ya tiene tanto bagaje de puntos, pues se puede arriesgar cuantas veces quiera. Suma y sigue, como digo.
Después Button, pues, ¿qué decir de Button, no? Está ahí y yo creo que como quedaron así en las 5 primeras posiciones, a día de hoy es un poco como veo yo un poco el estado de cada uno, ¿no? Vettel, pues, primero y después incluso Button, que se le da a Monza, este es el segundo puesto consecutivo que hace Jenson en Monza y se le da las mismas maravillas y lleva unas últimas carreras que sabe aprovechar. Ha tenido un problema de embrague a la salida y se vio retrasado y después el accidente, entre cosas y tal. Pero el día que enganche un poquito una salida, al menos mantener la posición que sale, pues con los neumáticos, que siempre hay un poco de lío, que unos gastan más que otros, que blistering, no blistering, pues puede rivalizar con, no sé si hacer, al menos complicar un poquito la vida a Vettel, que eso ya es algo. Tercero, Fernando, que como siempre, un destello de Fernando, la salida magnífica, y después pues a verlas venir, ¿no? A ver qué pasaba con los de atrás y un poco sufrimiento, ¿no? Que si Baton, que ya sabíamos que a lo poquito que Fernando metía los medios, ¿no? El coche no iba, pues Baton fácilmente, y después Hamilton, que por poquito esa lucha con Schumacher y tal, que si no, pues Hamilton también quedaría por delante de Alonso. Después Hamilton, ¿qué decir de él? Quizás yo la verdad es que me sorprendí un poquito viendo cómo aguantaba vuelta tras vueltas con estando ahí detrás de Schumacher y no al menos, yo que sé, una pasadita de frenada en la primera variante. La verdad es que, no sé, cierto es que viene desde unas carreras donde ha recibido críticas, el estilo de pilotaje de Hamilton, el equipo ha salido a defenderlo, que Hamilton pues están contentos con su estilo, que no le van a pedir que cambie, pero la verdad es que entre esas cosas y otras, pues la verdad es que me sorprendió que se mantuviera tantas vueltas detrás de Schumacher, que un Schumacher que lleva como dos quintos puestos consecutivos y no sé, como ha rejuvenecido un par de años al menos y ayudado por un Mercedes que aquí en Monza corría que se las pelaba, pues ha aguantado lo que ha podido y ha conseguido un buen quinto puesto, perdón. Y después también destacar a Jaime, una super carrera, pues quedar séptimo con un Toro Rosso, el primero de los equipos que no optan a título, pues magnífico. Y ponerle el punto negro a los Sauber, que debacle aquí de los dos tuvieron problemas abandonaron por problemas en la caja de cambios y debacle, el Force India los ha superado en el campeonato de constructores y la verdad es que han perdido bastantes buenas opciones. Y destacar por último el puesto de Heikki Kovalainen, que vuelve a igualar el mejor puesto de unos equipos de esto, que es 13º y bueno, pues a base de abandonos un poquito, pues van logrando estos equipos estos puestos, que la verdad la carrera creo que ha sido en la que más abandonos hubo este año, si no de las que más. Y por el resto, no sé, Senna bien, la verdad es que tampoco hay mucho, los Williams van acabando, tampoco yo creo que haya mucho yo. Yo solo quería hacer un inciso que creo que yo cuando hice mis comentarios se me pasó un detalle importante, no vaya yo a seguir ayudando a la fama de antialoncista que tengo. Tengo que decir que realmente la salida de Alonso ha sido sencillamente espectacular y creo que también esto lo comentaron en la retransmisión. Creo que esa salida es lo que le ha permitido llegar tercero, porque yo creo que si Alonso sale y mantiene el puesto con el que ha salido en la parrilla, muy probablemente no hubiese hecho podio. Así que, si bien es cierto que poco le duró la cuerda, pues ese primer puesto, sin embargo, yo creo que al final es lo que ha hecho que por lo menos haya obtenido ese tercer puesto y hayamos visto a Ferrari en el podio en Monza, ¿no? Y se me olvidaba Weber, que como comentaba Jorge antes en la crónica, pues la verdad es que pecó ahí de impetuoso y lo pagó caro.
Y después también Massa, que al final de carrera declaraba que le echaba un poco las culpas a Webber, que por culpa de él no le permitió luchar por el podio. Yo la verdad que Massa, no sé, le falta el cerebro que tiene Button, yo creo que le hace falta a Massa, porque ¿a dónde vas diciendo que Webber no le ha permitido luchar por el podio? O sea, Fernando ha sufrido por lograrlo, Massa no, imposible. Tú has quedado, por mucho que quieras, no has podido, vale, que te ha perjudicado el toque con Webber, evidentemente, pero no estás para conseguir un podium, francamente. Muy bien. Yo creo que poco más podemos añadir. Yo por mi parte no puedo añadir nada porque lo habéis dicho todo, todas las cosas reseñables de la carrera. Jorge, ¿tú quieres añadir algo más o pasamos ya a lo siguiente? Yo añadiría una cosa, en cuanto a los pilotos y demás, lo habéis dicho todo de Button, de Alonso, de Schumacher, de Alguersuari, que para mí con Vettel son los grandes destacados, ¿no? Pero quizás habría que señalar un poco el tema del DRS. Teníamos era la primera vez que iba a haber una doble zona con doble detección, sí. Y finalmente ha sido bastante pobre. El tema del DRS no ha sido el que ha dado el espectáculo en esta ocasión. Y yo creo que era un poco por las zonas, ¿no? Eran unas zonas, las detecciones muy separadas de lo que era luego la activación. Y en zonas demasiado rápidas como para que, por un lado, por la inclinación de ala que ya tienen en esos alerones. En Monza tampoco hay mucho, Jorge. Todo es rápido. Por eso, como todo es rápido, tampoco tienen... Pero, por ejemplo, en Spa fue muy bien elegido. Y siendo un circuito también extremadamente rápido, sí consiguieron que ese DRS diera mucho más espectáculo del que hubiéramos tenido normalmente. Lo que ocurre, Jorge, con el tema del DRS es que piensa que, a diferencia de Spa, en Monza casi todos los equipos montan alas específicas para Monza. Entonces, quiero decir, ya están dando por sentado el empuje que va a tener hacia abajo el alerón va a ser mínimo. De ahí que sea, yo creo que no se note tanto la diferencia. Y sobre todo porque llega un momento en que hay una limitación, como decían, una limitación de motor, de que tocan el tope de 18.000 vueltas. Y entonces ya puedes poner tú el DRS que quieras, como Hamilton, que se dejó el DRS constantemente detrás de Schumacher, pero es que el coche, la séptima marcha, no estaba o sea, no era tan larga como la del Mercedes y no había nada más que hacer. Los coches iban a velocidad máxima. Por eso me refería a la mala elección de las zonas, que quizás creo que eso ha influido por el tipo de circuito que es. Claro, pero es que Monza tiene o rectas largas no, pero por ejemplo, curvas. Mismo lo decía, me parece que era Pedro de la Rosa, que quizás la recta anterior a lo que sería la parabólica, saliendo de otra chicane, hubiera sido quizás un mejor momento o un mejor lugar para colocar ese DRS. Yo la reflexión venía simplemente a que este nuevo o este estreno de la doble zona de DRS no ha sido todo lo espectacular que esperábamos. Yo creo que probablemente por el tipo de circuito, quizás con una sola zona hubiese sido realmente suficiente y quizás ese pequeño mal sabor de boca que te queda a ti, Jorge, no hubiese existido. Quizás lo del doble DRS hubiese sido más propicio quizás en otro circuito, pero visto lo rápido ya de por sí que es Monza, quizás la doble zona era como que exagerado. Bien. Pues dicho esto, podemos pasar a ver cómo está ahora mismo el campeonato, tanto el campeonato de constructores como el de pilotos, para ver, digamos, ya la diferencia y el campeonato que ya está prácticamente ganado por parte de Sebastian Vettel y casi también por parte de Red Bull. Osvaldo, adelante si quieres. Pues ya como lo veníamos comentando, el campeonato queda con Sebastian Vettel como líder absoluto, 284 puntos. Y bueno, aquí, a partir del segundo comienza la parte bonita, que esperemos que sea la diversión que nos quede en lo que resta del campeonato. Fernando Alonso de segundo con 172 puntos. Tercero Jenson Button con 167, los mismos que Mark Webber. Luego en el quinto tenemos a Lewis Hamilton con 158 y ya bastante más atrás Felipe Massa con 82, Nico Rosberg con 56, Michael Schumacher con 52, Vitaly Petrov con 34, los mismos que Nick Heidfeld, Kobayashi 27, Sutil 24, Alguersuari 16 puntos, Sebastian Buemi 13,
Paul Di Resta 12, Sergio Pérez 8, Rubens Barrichello 4, Bruno Senna 2 y el compatriota Maldonado con un puntito. Y el Mundial de Constructores, pues Red Bull sobradísimo, 451 puntos, McLaren Mercedes 325, Ferrari 254, Mercedes 108, Renault 70 puntos, Force India 36, Sauber 35, Toro Rosso 29 y Williams 5. Y antes de comentar el resultado de las porras y ya terminar con el podcast de hoy, que quieras o no está siendo rapidito, pues Emanuel tenía un par de noticias que quería comentar. Adelante, Manuel. Pues en las dos últimas, en Spa y aquí en Monza, un poco la polémica que ha surgido un poco es el tema del blistering y del camber, que es el camber, digamos, que es la inclinación de las ruedas delanteras y traseras sobre, digamos, el eje del asfalto, por así decirlo. Y en Spa hubo mucha polémica porque algunos equipos, principalmente Red Bull, pasaron este camber que recomendaba Pirelli, y pues eso provocó problemas bastante serios de blistering que, como comentábamos en su momento, incluso llevaron a Red Bull plantearse salir a la carrera desde los boxes. Y aquí en Monza parece que un poco Pirelli, la FIA a petición de Pirelli, pues la FIA ha puesto una nota diciendo que los equipos que se salten el camber recomendado en cada Gran Premio por Pirelli, pues los monoplazas serán declarados como coches peligrosos o algo así, creo, y eso puede acarrear sanción, con lo cual pues yo creo que ya no creo que sin esta nota muchos equipos se saltarían el camber, pero ya con esto pues menos aún. Después, otras noticias de este fin de semana es que Red Bull ha renovado por Renault otros 5 años, dejando así atrás rumores de una posible alianza con Mercedes. Eso ya es cosa del pasado. Y van a seguir con Renault en esta última etapa de los V8 y también en la nueva etapa a partir de 2013. Después, otra cosita es que, no sé si os acordáis, pero a principio de año dijimos que una de las medidas que tomaron los equipos como introducción a los neumáticos Pirelli fue la de acordar una distribución de pesos fija para un poco favorecer a los neumáticos y no perjudicar a escuderías más pobres, bueno, principalmente para favorecer el rendimiento de los Pirelli, ¿no? Y se ha acordado que van a llevar esta distribución de pesos fija hasta el 2013, con lo cual pues digamos un quebradero de cabeza menos para los ingenieros, entre comillas, este problema, ya sabéis qué es, cómo distribuirlo, cuestión de masas, etcétera, etcétera, que bueno, queda ahí y es un puesto fijo. Y también se ha anunciado aquí en Monza la renovación de Trulli por un año más con el Team Lotus. Parecía que Trulli, creo que en el podcast que comentamos, pues la mitad del campeonato, creo que comentaba yo que Trulli parecía más fuera que dentro, que posiblemente se retiraba. Y finalmente pues va a continuar un año más de momento en el Team Lotus. Que posiblemente, por cierto, también seguramente cambie de nombre. Caterham. A Caterham Team Caterham o algo así, si no vi mal. Bien, pues la verdad es que hoy hemos ido bastante rápido. Yo creo que, claro, como Monza es el templo de la velocidad, pues este podcast nos ha salido muy rápido. Bueno, da igual. Podemos comentar si queréis. Jorge, ¿comentas los resultados de la porra de Desde Boxes? Venga. Pues nada, los resultados en esta carrera, el primer puesto lo ha conseguido Jesús Lorca con 164 puntos, segundo ha sido Paulo con 156 y tercero Álvaro R con 155. Detrás están nuestros compañeros Dani y Emanuel con 149 cada uno y luego pues ya siguen Freimad, Feri Cagare, Tonio Biciclo, Hordel y Ariadna NG. Ari, vamos. Y esto lo que nos lleva es a que en el campeonato sigue de primer lugar Malik con 1.891 puntos, pero Dani ahora mismo ya está de segundo con 1.821, muy cerquita, solo 70 puntos, que para nuestra porra son bastante pocos. Tercero va Antonio Biciclo con 1.795
Y luego ya van Cansino, Uco Ataca, Paulo, Emanuel, José 8545, Albo R y Pichi. Muy bien, pues esto es prácticamente todo. Bueno, yo no estuve en el último podcast. ¿Quién ganó la porra de nuestra porra absurda? Bueno, absurda, cariñosamente absurda. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos los Habría datos? que mirar, vamos a ver, Dani... Mientras tanto, mientras lo Sí, buscas, si ya quieres, está. Jorge, yo voy a dar los datos de la próxima carrera. ¿Ya los Sí, tienes? sí. Ah, Venga, vale, di. Agustín dijo Alonso, Hamilton, Vettel, fuera. Emma dijo Alonso, Button, Schumacher, fuera. Fuera. Dani dijo Hamilton, Vettel, Alonso, se acerca. Y yo dije Hamilton, Button, Vettel. Habría que casi más cercano sería Dani, ¿no? Dentro de que nadie acierta, por proximidad quizás Dani. Bien, pues nos centramos ya en la próxima carrera. La próxima carrera va a ser el 23 de septiembre. Singapur, circuito nocturno, un circuito espectacular, donde si la carrera es tan buena como la media de este campeonato, yo creo que vamos a asistir a un espectáculo Y en la que fantástico. Vettel ya puede ser campeón del mundo. En el que Vettel, si por ejemplo Fernando no subiera al podio, se declararía campeón del mundo. Así que si queremos seguir con la más mínima emoción del campeonato, pues necesitamos que Fernando haga podio y ojalá que gane. Como alonsista lo declaro. Los horarios los tienes, Emanuel, ¿los tienes tú? ¿Quieres que los comente yo? Si los tienes, los comentas. Si no, los comento yo. Sí. O los podemos comentar en el próximo podcast, que es el previo de Singapur. No sé Bueno, qué te parece. No sé qué te parece eso. Osvaldo, me parece una idea fantástica. Fantástica. Casi mejor, espectacular, además. Pues sí, muy pero bueno, bien. al menos saber que la Fórmula 1 vuelve dentro de 2 semanas, ¿vale? Es decir, y ya que lo que quería comentar también es que se acaba el periplo europeo de la Fórmula 1 y las que nos quedan pues ya van a ser asiáticas menos Brasil, que este año recupera otra vez con lógica su posición de última carrera del año. Nos quedan Singapur, Japón, Corea, India, Abu Dhabi y Brasil. Brasil. No, que tengo muchas ganas de ver cómo está Corea, ¿no? A ver si ha cambiado algo. Hombre, sí, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que habrán hecho algo. Lo que yo tengo ganas de ver es cómo está la India. Vamos a ver. Bueno, poquito a poco llegaremos. Hasta entonces nos vamos a retirar, vamos a volver a meter el monoplaza en boxes y a prepararlo para la próxima carrera. Esperemos contar ya con todos los pilotos titulares para el próximo podcast y recordaros que en desdeboxespodcast.com tenéis ahí nuestro blog donde se cuelgan todos los podcasts, donde podéis dejar vuestros comentarios y que si queréis también comentarnos lo que queráis, tenemos una dirección de correo electrónico desdeboxespodcast@gmail.com. Hasta dentro de una semana. Y pues también recordarles que tenemos presencia en Facebook, facebook.com/desdeboxes, donde también pues encontrarán publicados los podcasts, las entradas que hacemos en el blog y bueno, pueden pinchar me gusta y lo verán reflejado en su timeline de Facebook. Por mi parte también nada más, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana en el previo de Singapur. Y bueno, y esperando que Vettel nos deje alargar un poquito la diversión por una carrerita más, aunque sea. Que estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Recordaros también que estamos en Twitter, en la dirección twitter.com/desdeboxes. Ahí podéis estar atentos a lo que va pasando estas 2 semanitas antes de Singapur. Y también recordaros que tenemos aplicación en el Android Market, que podéis ir a nuestra página desdeboxespodcast.com, donde ahí hay un enlace para la aplicación, o si no, directamente ir a la página del Market y buscar desde Box y ahí tendréis la aplicación. Nada más y nos escuchamos en la próxima carrera. Y como siempre, la web de referencia es desdeboxespodcast.com. Allí estamos para lo que queráis, en el post que acompañará a este podcast o bueno, ir adelantando la porra, aunque todavía queda bastante tiempo. Dentro de 15 días nos vemos. Chao.